¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos del año próximo para Lula con otro notable invitado, Moisés Balestro, doctor en Ciencias Sociales y catedrático universitario directamente desde Brasilia. Moisés Balestro, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Moisés, estamos prácticamente culminando el segundo año de presidencia de Lula. ¿Cómo ha sido la integración de Lula a la multipolaridad? Yo creo que un primer paso que ha dado Lula en ese sentido fue su viaje para China el año pasado, donde profundizó una serie de medidas para la integración, que no sea solo exportar las commodities hacia China y, bueno, importar las cosas de chinos, pero también algo en la cooperación tecnológica. Eso me pareció un punto. Un otro aspecto que es importante para la multipolaridad es retomar las organizaciones latinoamericanas, entonces fortalecer más la conexión con los vecinos de América del Sur y también con los países del BRICS. Entonces, por ejemplo, la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, ella está como presidente del Banco de los BRICS. Aunque no sea un banco muy fuerte para el apoyo al desarrollo, pero es algo muy simbólico y ella tuvo el apoyo del presidente de Rusia para un segundo mandato. Tiene un tema complejo para muchos analistas y es el tema en el Mercosur. Ahora llega el presidente de Argentina, este ultraderechista Milei. Como tú has visto en semanas recientes, se aprobó entonces el texto de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Allí, de alguna forma, concedió su apoyo Milei, pero Milei y Lula en cuanto a posiciones, digamos, ideológicas y filosóficas, en cuanto, por ejemplo, el papel del Estado, es como tratar de poner juntos el agua y el aceite. No van. ¿Cuán difícil para Lula es mantener la unión del Mercosur? Eso es un punto, es un gran desafío porque Argentina tiene una fuerza tremenda en el Mercosur, ¿no? Es la segunda economía más importante del Mercosur después de Brasil. Y lo que creo que está pasando un poco con el gobierno de Milei es que algunas de las medidas que decía que iba a hacer no las hizo y por ejemplo, tenía una idea de que no iba a hacer comercio con la China comunista, pero de hecho hubo una presión de los grandes productores rurales argentinos que venden la soya hacia China y también quería salir del Mercosur y eso no lo hizo. Una otra cosa fue una idea de privatización del Banco Central argentino. Tenía eso en su programa, pero también no logró hacerlo. Yo creo que la situación es muy conflictiva, pero por el otro lado me parece que no tiene la fuerza necesaria para romper con el Mercosur. Creo que el problema mayor va a estar en ese acuerdo con la Unión Europea porque hay cosas ahí que no son positivas para nosotros. Entonces, ahí es que puede una liberalización aún más indiscriminada en el acuerdo. Entonces, ese es un punto
que hay que ver cómo, porque aún hace falta la aprobación del acuerdo por el Parlamento Europeo, y seguramente habrá otros puntos que van a estar presentes en ese acuerdo, ¿no? Entonces hay mucho, ahí es que yo veo que pueden haber cosas que no sean positivas para el desarrollo de los países de América del Sur. En el caso de Brasil, transita una línea muy compleja en cuanto a hay que ser amigo de Estados Unidos y amigo de China al mismo tiempo. ¿Cómo está manejando esa situación Lula? Yo creo que una de las cosas que hasta ahora ha manejado con Biden con una relativa autonomía, y logró mantener las relaciones sin ningún conflicto mayor con los Estados Unidos. Incluso con el apoyo de Biden en la cuestión de la democracia, en la cuestión de en la cuestión de los sindicatos, que Biden también se posicionó como es conocido, ¿no?, como un presidente que defiende los sindicatos en los Estados Unidos. Entonces hubo algunos puntos de contacto, pero Lula apoyó públicamente la candidata Kamala Harris. Dijo que su victoria sería el mejor para los Estados Unidos, y otras cosas en ese sentido. Entonces, con Trump eso tiende a... eso va a ser muy duro. Y por otro lado, también no veo cómo, por dónde si puede, porque al contrario de México, donde los Estados Unidos hasta con Trump necesitan hacer lo que se llama el nearshoring, que es cuando las cadenas productivas están más cercas o están en un país que es considerado aliado, como el caso de México. Pero Brasil no está, su comercio con los Estados Unidos no está tan fuerte, no tiene una vinculación como tienen países de América Central y México. Entonces es difícil. Un punto que yo veo que está muy fuerte para Trump, y está muy fuerte para los BRICS, y es un punto clave, yo diría que es el más importante de todos, que es la desdolarización de la economía. Y Lula ha claramente defendido la idea de la desdolarización de la economía, y Trump ya hizo una manifestación muy dura respecto a eso, que cualquier país que apoye el cambio del dólar por otras monedas para el comercio internacional tendrá un boicote económico de los Estados Unidos. Entonces, anticipa que será una relación por lo menos no fácil. Sí, yo creo que el problema mayor es que Lula tiene una base política muy débil en el Congreso y en el Senado. O sea, bueno, eso es un paréntesis importante para que la gente lo entienda. Brasil hoy es un sistema político enteramente disfuncional. No tiene, porque Brasil no es parlamentarista y tampoco es un régimen presidencialista como la mayoría de los países, porque en función, lo que pasa con Brasil ya, sobre todo con los gobiernos progresistas, eso pasó con Dilma, y eso en el primer mandato, en el segundo aún más, y eso está ahora con Lula.
el presidente no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría en el Senado, y lo que existe es que los congresistas quieren ejecutar el presupuesto público. Entonces, ellos tienen una fuerza como si fuera de un sistema político parlamentario, que no lo es. Y por el otro lado, Lula, que oficialmente es presidente, estamos en un régimen presidencialista, pero no tiene la fuerza en el Congreso para llevar adelante sus reformas. Entonces hay un permanente proceso de ¿cómo se dice en español? Chantaje, se puede decir. Claro. Sí, donde los parlamentarios, yo solo voy a votar ese punto que interesa al gobierno si puedes me garantizar, qué sé yo, 10 millones de reales o garantizar lo que... Entonces ya no es ni siquiera cambio por cargos en el gobierno, son enmiendas parlamentarias donde el diputado o el senador él mismo puede decidir dónde va a poner ese dinero. Y eso tiene consecuencias también para la cuestión internacional, porque Lula, la derecha y la extrema derecha son, sobre todo la extrema derecha, tienen mucha hostilidad hacia los BRICS. Te invito, Moisés, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Moisés Ballestro directamente desde Brasilia, cuando ya nos acercamos al final del segundo año de Lula en la presidencia de Brasil. Ya regresamos. Continuamos hablando con Moisés Ballestro directamente desde Brasilia. Moisés, doctor en Ciencias Sociales y catedrático universitario. Estamos hablando de que nos acercamos al final del segundo año de la presidencia de Lula en Brasil. Moisés, ¿cuán fuerte o no está el bolsonarismo en la vida política, social y económica de Brasil? Bueno, ese es un punto muy importante y quizás aparte de Argentina, que parece que tiene ese movimiento, pero de lejos no está tan consolidado como en Brasil. Lo que pasa es que el bolsonarismo no tiene partidos y el bolsonarismo no está, es un movimiento de masas por la derecha y tiene una capacidad militante, una capacidad de movilización que aún es muy fuerte. Y por ser ese movimiento de masas por la derecha, por la extrema derecha, entonces ellos siguen en permanente movilización. Aún tienen mucha fuerza porque Lula, si no hubiera el bolsonarismo, quizás Lula tendría una aprobación como tuvo en el pasado, 60, 70, 80%, hasta 80% de aprobación cuando salió del gobierno de su segundo mandato. Y en ese sentido, yo veo que no hay una respuesta a ese movimiento de masas, porque curiosamente hoy quien está
en Brasil, quien está muy institucionalizado y con un poder muy bajo de movilización, es precisamente la izquierda y los partidos progresistas. Entonces ahí tiene un desafío muy grande. El gobierno lo intenta acercarse de ese público que son, porque ahí hay una fusión entre neoliberalismo, teología de la prosperidad y movilización por los costumbres más conservadores, ¿no? Y hay que creo que un primer punto, y el gobierno está hablando de eso, hay que hacer un quiebre entre lo que es la agenda de los costumbres, que la extrema derecha la encanta eso, porque ahí tienen mucha repercusión, y lo que es la agenda económica y social. Tú dirías entonces, Moisés, que mencionabas que al terminar su segundo mandato Lula andaba por el 80% de niveles de aprobación. ¿Qué dicen las encuestas que es hoy sus niveles de aprobación? Está como 52, 51, depende un poco de la encuesta, pero en el máximo 55% de aprobación. Y tiene este tema entre manos, en donde fue detenido entonces, arrestado, mejor dicho, el general Braga Neto, bajo por lo menos una investigación de que habría sido partícipe de una trama golpista contra Lula al inicio de su mandato, en enero del 2022, y esa trama golpista incluía también el asesinato de Lula, el asesinato de su vicepresidente y el asesinato del presidente de la Corte Suprema. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la representante de Relaciones Internacionales del PT, del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, y nos afirmaba que hay pruebas más que suficientes para dejar cualquier duda de lado de que Bolsonaro no solamente sabía de la trama golpista y del asesinato, sino que participó activamente en ella. ¿Qué es lo que es tu lectura de eso? Sí, ella tiene razón porque tuvimos acceso al reporte de la Policía Federal, que hizo una investigación muy cuidadosa, muy criteriosa, y ahí tienen incluso la Policía Federal, como sabía que se trataba de un hecho, o sea, que sea la prisión de Braga Neto o que sea la investigación que involucra a Bolsonaro, como es algo muy sensible del punto de vista político, ellos empezaron a una acción como fue la prisión de Braga Neto cuando tenían de hecho todos los datos y toda la investigación. Y yo creo que sí podrá Bolsonaro ser involucrado. La derecha tiene eso muy claro porque también tiene otros nombres, pero nadie va a saber, nadie lo sabe aún, cómo va a ser la reacción del fenómeno bolsonarismo en relación a la prisión de su líder. ¿Tú no tendrías duda de que Bolsonaro podría terminar preso? Por la investigación, por los datos, por el proceso judicial, sí. Pero yo no creo que eso va a pasar en función de alguna negociación que será una negociación en función de una cuestión política. O sea, lo que el análisis de riesgo en esa situación es en qué medida el bolsonarismo puede como que generar una protesta tan masiva, algo tan que pone en jaque la estabilidad del gobierno Lula.
Entonces eso es algo que no se tiene aún la claridad sobre cómo van a reaccionar en el caso de una prisión, ¿no? Como vimos en días recientes, el presidente Lula fue sometido a 2 intervenciones por un tema de una hemorragia intracerebral. Sigue en la ciudad de Sao Paulo. Él gobierna desde Brasilia, desde la ciudad donde tú estás. Los planes médicos es que debe ser sometido esta semana a una tomografía para confirmar de que todo está bien. ¿Cuán preocupante es para Brasil el estado de salud de Lula? Desgraciadamente es extremadamente preocupante porque, claro, yo veo por los reportes que está bajo control la situación, pero es un hombre mayor, tiene 79 años, el próximo año a los 80, y sabemos que eso pone una fragilidad, aunque no sea claro, la derecha está utilizando eso para comparar Lula con Biden. Y bueno, no hay, la salud mental y física de Biden está mucho más, está de hecho deteriorada, lo que no es la situación de la salud de Lula, que tiene una buena salud. Pero la cuestión es que hoy día el liderazgo de Lula está mucho más allá del Partido de los Trabajadores. Y el Partido de los Trabajadores no tiene nadie que sería capaz de sustituirlo a corto plazo, ¿no? Entonces, hay algunos nombres, el ministro de Hacienda, pero lo que Lula, la habilidad política, yo no quiero ser exagerado, pero yo considero Lula un genio de la política, ¿no? Eso, porque la situación en la cual él se encuentra es la peor de las peores. Y lo que está haciendo, a pesar de todo eso, nadie lo haría. No hay, y creo que en muchos otros países también difícilmente un presidente lograría obtener la aprobación con todas las resistencias contrarias. Por ejemplo, una cosa muy fuerte es el Banco Central, que es totalmente capturado por el capital financiero, y el presidente del Banco Central es de Bolsonaro, es un militante bolsonarista y tiene su mandato hasta ahora, diciembre, y entonces 2 años, la mitad del gobierno, Lula tuvo que lidiar con un banco central que es claramente opositor a su gobierno y que está interesado en la renta de la tasa de interés, en la deuda pública. Entonces, pregunta, ¿se repite en Brasil lo que muchos analistas coinciden que sucede en América Latina, que los líderes progresistas llegan al gobierno a través de elecciones populares, pero no llegan al poder porque el poder sigue siempre en las manos de la derecha o la ultraderecha? Yo diría que sobre todo en la cuestión macroeconómica es así, porque el margen de maniobra para un gobierno progresista en la cuestión macroeconómica es muy limitada, y con la situación que tenemos hoy, con esa independencia que tiene el Banco Central, y que es justo lo que tiene lo que es la institución clave de la política macroeconómica, yo diría que es precisamente así. Además, el problema de no tener una mayoría en el Parlamento, ni en los diputados, ni y los senadores, en el bicameral, también bloquea muchos de los
de las propuestas, y ahí tenemos un fenómeno que es un fenómeno global, ¿no? Que la democracia liberal no hay más, en los años 60, 70, 50, había un espacio donde votar por un partido socialdemócrata, progresista o por un partido conservador hacía mucha diferencia. Hoy yo creo que el capital está tan fuerte en las trincheras del Estado, en el poder del Estado, que no hay mucha, es como hemos visto con los partidos socialdemócratas europeos, hace tiempo que ellos no tienen más condiciones de implementar su programa, aunque sean victoriosos en las urnas. Por último, entonces, Moisés, 2025, de todo lo que se viene en el próximo año, ¿a qué es lo que tú le estás poniendo más atención, vas a estar siguiendo más de cerca que pase en la presidencia de Lula en Brasil? Yo diría que más de cerca es la cuestión económica, porque ahora va a cambiar el presidente del Banco Central y es una persona de confianza de Lula, pero también no se sabe hasta qué punto tendrá condiciones de manobrarse, porque la presión del mercado financiero es muy fuerte. Entonces ese es un punto clave, porque hay necesidad de inversión pública, hay necesidad de financiación de las políticas sociales, y yo pienso que también será un año clave para intentar quebrar el quiebre de esa hegemonía que tiene la extrema derecha junto a los pobres. Incluso hay un sociólogo brasileño que escribió un libro que se llama El pobre de derecha, que es, y lo explica cómo ese fenómeno ha pasado acá en Brasil. Entonces yo veo que esos son los dos puntos. Una, la cuestión política de legitimidad, del apoyo, y la otra, la cuestión de la tasa de interés que tiene influencia sobre las inversiones, sobre todo. Moisés Balestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted.